Y ahora es un placer para mí presentar a alguien conocido por esta casa, una persona que está realmente muy comprometida con un Perú mejor y con cómo conectar a los ciudadanos para que realmente también asumamos nuestra responsabilidad y nuestro rol para construir un Perú sostenible. Salvador del Solar es ex primer ministro del país, actor. Salvador, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, realmente muy contentos y con mucha expectativa de escuchar lo que nos quieras contar. Aldo, muchísimas gracias por la invitación para participar una vez más de un evento que creo que es el evento crucial cada año en nuestro país, el evento de tomar conciencia de la necesidad de la sostenibilidad. Así que es de verdad con mucho gusto y también con mucho interés y preocupación que participo de este evento en momentos como los que estamos viviendo ahora. Si están viendo mi pantalla en este momento, esta es una manera de graficar el momento que estamos viviendo. El planeta con mascarilla, el planeta en situación de vulnerabilidad. Este es el mundo en el que estamos viviendo, un mundo enrarecido. Es un mundo al que nos hemos acostumbrado rápido quizá, pero que realmente es extraño, con personas desinfectando ciudades enteras, con niños que llegan a esta vida y que tienen ya una mascarilla por delante, con ciudades que hasta hace muy poco, esta es la nuestra, estaban vacías como en una película apocalíptica de Hollywood, o en Buenos Aires el 9 de julio, o en los Estados Unidos, los seres humanos dentro de sus casas. La naturaleza parecía celebrar que no estamos ahí. De hecho, durante nuestro verano, cuando comenzó la pandemia, tuvimos una migración de gaviotas absolutamente inusual. Las aves naturales celebraban, las aves artificiales humanas estaban estacionadas. El mundo, como puso la carátula de The Economist en marzo, se cerró. Tuvimos la capacidad de parar, o quizás lo hicimos porque no teníamos otra opción. ¿Qué tanto somos capaces de medir nuestros límites, de decir hasta aquí, de entender cuándo es suficiente? Así como hemos parado, muchas cosas se han acelerado en este tiempo. Se ha acelerado el teletrabajo, se ha vuelto algo común que no se va a ir, se ha acelerado la teleeducación. Ahora tenemos algo que nos va a ayudar mucho también para llegar con la educación a sectores apartados, sectores rurales de nuestro país. La pregunta del momento es, ¿aceleraremos también un proceso para entender mejor la sostenibilidad? ¿Seremos capaces de alcanzar el balance, de entender los límites como el stop, como se han propuesto en estos días con la economía del donut, con límites mínimos y límites máximos para que podamos tener un balance? Es un reto grande. El tiempo obviamente no está de nuestro lado, estamos corriendo con el tiempo en contra. Y cuidar el mundo, como es el concepto de la sostenibilidad, de tal manera que pueda seguir siendo un mundo productivo y armonioso para las generaciones que vienen, es decir, no para nosotros, es un desafío para una época en la que la humanidad se ha acostumbrado a pesar más que el propio planeta, porque es una época en la que hemos estado encerrados en nosotros mismos. Nos hemos acostumbrado a ser el centro de nuestra preocupación, el centro de nuestro propio universo, y el mundo debe girar alrededor de nosotros. Estamos tan concentrados con nuestros aparatos y nuestros objetivos, de ahí también lo de esa mirada, pasar de una mirada egológica a una mirada ecológica, dejar el ecosistema. Estamos encandilados por nosotros mismos, tanto que nos hemos quedado enceguecidos y la situación nos ha caído de golpe y nos ha sorprendido. Y estamos entonces como cuando Pablo cayó del caballo. Nos hemos dado ese golpazo como cuando uno se da contra un vidrio, y así como Pablo, la historia de Pablo, que de pronto iba cabalgando y escuchó una voz, una luz que lo encegueció y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cayó y perdió la vista. Y luego la recuperó y comenzó a ver las cosas de otra manera. La pregunta es, ¿qué cosa hemos venido persiguiendo nosotros? Como organizaciones, como personas, como familias, empresas, como nación, como conjunto de naciones. Y lo que hemos venido persiguiendo es subir, crecer, multiplicar, siempre llegar más allá. Algo que además es profundamente humano, que tiene que ver con nuestras leyendas, mitos y sabidurías, desde la Torre de Babel, que no pudo concluirse porque cuya ambición era prácticamente infinita, hasta las Torres Gemelas, que también sufrieron un ataque que las trajeron al suelo,
o algo tan hermoso como la Catedral de Notre Dame, que también se vio repentinamente incendiada. Lo enorme, lo grande, lo que aspira a tanto es frágil y lo olvidamos como seres humanos, como pasó con Ícaro, cuyo padre, el arquitecto Dédalo, le construyó estas alas para poder escapar del laberinto y le advirtió: no vayas muy arriba porque las alas estaban hechas de cera, que te puedes terminar cayendo. Y Dédalo cayó, pero los seres humanos nos sentimos una y otra vez fuertes, invencibles como el Titanic. Y ya conocemos la historia del Titanic. Se nos avisó hace poco, el año 2015, Bill Gates anunció: tengamos cuidado porque millones de personas podrían perder la vida, no por misiles, sino por un virus. El 2014 lo dijo el presidente Obama con todas sus letras. Lo cierto es que el 2005 el presidente Bush alertó sobre una pandemia como la que estamos viviendo, también con todas sus letras. A nivel mundial, lo sabíamos, no escuchamos, nos elevamos, nos ensimismamos y no queremos prestar atención. En el Perú, el 2017, tuvimos el tremendo Niño Costero, pero lo cierto es que en el 98 habíamos tenido un fenómeno El Niño y no nos habíamos preparado. Y lo cierto es que en el 83 habíamos tenido otro, también brutal, y no terminamos de prepararnos. Algo nos hace sentir que no nos va a pasar nada, mantenernos despreocupados. Nos hace sentir, como dijo Francisco de Rú, el economista, filósofo, sacerdote jesuita colombiano, nos creíamos invencibles. Y hay algo que la sostenibilidad nos llama a revisar. No somos invencibles. Es un artículo de Rú de marzo. En el segundo párrafo vean cómo dice: y sin embargo, vivir con grandeza la vulnerabilidad es vivir auténticamente solidarios e interdependientes, lo que mencionaba Teresa, porque ahí entendemos que todos somos llevados los unos por los otros, protegidos también los unos por los otros. No importa raza, género, país, origen, clase social, dinero, religión. Ese es el mensaje que nos hace vivir el COVID. Revisémonos. Esta arrogancia, esta sensación de ser invencibles, es lo que se conoce desde la época de los griegos como hubris, que es efectivamente arrogancia, pero que también es falta de mesura, falta de medida. Perdemos la perspectiva. Y quizá el mejor ejemplo que nos dejaron los griegos como cultura madre de toda la cultura occidental está en la obra Edipo Rey, para entender qué pasa con los humanos y lo que se llama la hubris. Edipo llega, como él venía de Corinto, y llega a un lugar que estaba como cubierto de una maldición, que había sido impuesta por la Esfinge. Pero Edipo descifra el enigma de la Esfinge. Recordarán que la Esfinge pregunta, el acertijo, el enigma es: ¿cuál es el animal que en la mañana camina en 4 patas, al mediodía en 2 y en la tarde en 3? Y Edipo adivina y le dice: el ser humano, que en la mañana, cuando niño gatea, que luego camina en 2 pies, y cuando mayor y cuando viejo, usa un bastón y tiene 3 patas. De alguna manera vean también que el acertijo que descifra Edipo es el arco de la vida humana, el arco de la hubris. Crecemos, subimos y tenemos que prepararnos también para caer. Edipo efectivamente fue convertido en rey de Tebas. Se encumbró y llegó hasta lo más alto, hasta que la población vino a decirle que estaban teniendo problemas. De hecho, como en nuestros tiempos, lo que tuvieron fue una peste. Edipo inmediatamente convocó a sus súbditos y le dijo: averigüen cuál es el origen de esta peste y cómo lo podemos solucionar. La gente regresó y le dijo: tenemos que encontrar al culpable del asesinato del rey anterior, de haber revertido el orden de alguna manera. Edipo inmediatamente pide que llamen a Tiresias, el ciego sabio de Tebas. Tiresias no quiere responder a sus preguntas. Presionado por Edipo, finalmente Tiresias le dice: tú mismo mataste a tu padre sin saber que era él. Eras inconsciente. Sí, es un mensaje para Edipo, es un mensaje para la humanidad. De manera inconsciente alteramos el orden, lo herimos de muerte. Cuando Edipo se da cuenta, es demasiado tarde y comienza su caída. Y cuando se da cuenta que su propia madre se quita la vida por todo lo que pasó, él mismo se arranca los ojos. Tiresias, el ciego, sabio, siempre vio. Él que tenía ojos, no fue capaz de ver y abandona Tebas sin ojos en compañía de sus hijas, luego de haber estado encumbrado en lo más alto. Hay otros personajes de la humanidad que nos recuerdan esto. Hitler, por ejemplo, llama la atención que esta gran biografía de él que escribió Ian Kershaw tiene 2 tomos. El primer tomo se llama Hubris, esta arrogancia, esta falta de medida. El segundo tomo, como pueden ver a la derecha, se llama Némesis.
es decir, lo que ocurre después, normalmente entendido como el castigo, pero en realidad debe entenderse como la consecuencia de esta arrogancia de no tener medida. Hitler, que fue una amenaza, fue vencido por los aliados. Y con los aliados, Occidente se va convirtiendo en una especie de Edipo, en una especie de héroe que se encumbra hasta lo más alto. Gana la Segunda Guerra Mundial ganándole al nacionalsocialismo y al fascismo, y luego enfrenta en una guerra fría a la Unión Soviética en toda la otra mitad del siglo XX. Pero también gana. El año 89 cae el muro de Berlín, el año 91 cae la Unión Soviética, y como dijo Francis Fukuyama, la gran idea occidental, la combinación de un capitalismo de libre mercado con una democracia liberal, ganó. Se acabó la historia, dijo Fukuyama, se acabó la discusión. Ya llegamos a lo más alto. Una vez más, la humanidad, arriba. Esto fue un éxito geopolítico de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, que además venían inspirados por alguien que tuvo una enorme influencia en el siglo XX, el premio Nobel de 1976, el señor Milton Friedman. Hace muy poquito, apenas más de un mes, cumplió 50 años este artículo que Friedman compartió en el New York Times, diciendo que la única responsabilidad social de las empresas es generar ganancias para sus accionistas. Nosotros en el Perú en esos años abandonamos efectivamente una mirada estatista que terminó siendo catastrófica e hiperinflacionaria. Conocimos lo que fue la escasez, abrazamos las ideas de lo que se llamó el consenso de Washington, nos ordenamos como país, cuidamos nuestro presupuesto, abrimos nuestra economía, privatizamos empresas públicas, firmamos tratados de libre comercio, la pobreza en el país disminuyó drásticamente, el Producto Bruto se multiplicó de manera impresionante, vecinos nuestros hablaban del milagro peruano y nos encontrábamos prácticamente a las puertas de la Organización Económica para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Este grupo de países que tienen políticas que apuntan a la prosperidad. Pero este mundo próspero del fin de la historia, del gran triunfo de Occidente que describía Fukuyama, comenzó a tener problemas. Comenzó a caer primero con el golpe de la crisis financiera del 2008. Esto generó protestas en Estados Unidos, recordarán Occupy Wall Street. Europa tuvo que reaccionar con medidas de austeridad muy, muy severas que generaron también el movimiento de indignados en España y en otras partes de Europa. Pero lo cierto es que el éxito después de la Guerra Fría comenzó a resquebrajarse. Entre los primeros países que abrazaron la democracia liberal y el libre mercado, Hungría y Polonia, han comenzado a separarse de la democracia liberal. En Francia pasó a segunda vuelta como nunca antes el movimiento de Marine Le Pen, un movimiento también nacionalista, también contra el liberalismo. Lo mismo en Alemania, donde la alternativa por Alemania ha ido creciendo hasta cierto punto. Para nadie es una sorpresa ya lo que ocurrió con Gran Bretaña, que se apartó de Europa con el Brexit. Y en Estados Unidos pasaron cosas que luego la academia ha ido detectando con mayor claridad. El extraordinario libro de la socióloga Arlie Russell, que se titula Extraños en su propia tierra, explica por qué ha habido tanto descontento en Estados Unidos. Más recientemente este año, los economistas Ann Cass y Angus Deaton, que estudian este tema, publicaron el libro de Muertes por Desesperanza, la cantidad de personas que en los Estados Unidos han ido sintiéndose dejadas de lado y que explican por qué el golpe a las élites con el triunfo de Donald Trump. No olvidemos que Trump termina ganando luego de que un posible opositor para él fuera el socialista Bernie Sanders, que en esta última campaña también estuvo muy cerca de obtener la nominación demócrata. En América Latina, esta reacción contra las élites ha existido también, como en México y en Brasil. Es decir, que hay algo en el mundo que es tumultuoso, no solamente los 5 huracanes que hemos tenido recientemente simultáneamente en el Atlántico, sino también los incendios de Australia del año pasado, los incendios de la costa oeste americana, también en California, o los incendios en la Amazonía. Pero no son los únicos incendios que estamos teniendo. Ya vimos a los chalecos amarillos en Francia, vimos lo que pasó en Líbano con el impuesto al WhatsApp, o lo que pasó en Ecuador con los impuestos a los combustibles, por no mencionar lo que se ha llamado el estallido social en Chile. Hay otro cambio climático, no solo el del medio ambiente. Y esto es algo que nos debe hacer pensar una vez más en este equilibrio entre hubris y némesis. La filósofa británica especialista en ética, Mary Midgley, decía, toda hubris llama a una némesis y de una u otra manera la termina haciendo realidad. No tanto como un castigo externo, sino como la inevitable culminación de un mecanismo previamente puesto en marcha. Esta desmedida es parte de lo que somos como humanos
Y la sostenibilidad como concepto nos invita, en realidad nos conmina a moderar este impulso. Tenemos que conseguir una nueva forma de mirar, como Pablo después de caer del caballo, como Edipo que termina diciendo mis ojos no me sirvieron, como humanidad tenemos que ver de otra manera. Y hemos comenzado a reaccionar. El CEO de BlackRock, como ya se ha comentado también en estos días, desde el año 2018 comenzó a mandar unas cartas a todas las empresas donde invierte. No basta con tener buenos rendimientos financieros, tenemos como empresas que hacer una contribución a la sociedad. La histórica portada del Financial Times de septiembre del año pasado es momento de resetear el capitalismo. Lo mismo con la Business Roundtable en Estados Unidos, diciendo hay que promover una economía que sirva a todos. Y como ven en el subtítulo, invita a este capitalismo ya no tanto de shareholders, sino de stakeholders. Lo mismo que ha dicho el fundador del Foro Económico Mundial, que publicó también un libro a propósito del COVID, diciendo que hay que resetear nuestra manera de producir y de convivir. Tenemos que dar entonces ahora centralidad a la comunidad, trabajadores, proveedores, ciudadanos, planeta. De alguna manera es una reacción como la que tuvo Franklin Roosevelt después del crash de 1929, o como en el siglo XIX en Alemania, una reacción como la que tuvo Otto von Bismarck cuando la separación en la sociedad y la desigualdad lo conminó a crear en Alemania la seguridad social, siendo él un conservador. Es por eso que es interesante que Emmanuel Macron haya dicho a comienzos de esta experiencia de la pandemia que llegó el momento, como dice abajo, de actuar con humildad, alejarse de la ubris, de la soberbia y pensar en lo impensable. Cosas interesantes han dicho el economista Martin Sandbu, también un habitual colaborador del Financial Times, en su libro La economía de pertenecer. Tenemos que hacer que las personas sintamos que pertenecemos a la economía para recobrar un equilibrio. Él mismo habla de la nueva visión que está impulsando ahora el Fondo Monetario Internacional, que está diciendo que ahora es momento de que gobiernos, Estado y privados trabajen de manera conjunta. Es muy interesante también lo que la semana pasada dijo Raghuram Rajan, el ex, por decirlo de alguna manera, presidente del Banco Central de la India y profesor de la Escuela de Chicago, donde dice que él encuentra que tanto los simpatizantes nacionalistas de Modi en la India como de Donald Trump, como quienes votaron por el Brexit, están reclamando tener una sensación de control, que las comunidades tienen que volver a hacerse fuertes. Es por eso lo interesante de su reciente libro, El Tercer Pilar, donde dice que tanto los mercados como los estados dejaron atrás a las comunidades y que es desde las comunidades como vamos a restablecer un equilibrio. Ese es el equilibrio que otra vez, regresando a los griegos, ya mencionaba Aristóteles. Dice, como sabemos, que el hombre, el ser humano es el zoon politikon, el animal cívico. Por naturaleza, dice, la ciudad, o sea, la polis, la comunidad, es anterior al hogar, a la casa, y anterior a los individuos, ya que el conjunto es necesariamente anterior a la parte, dice Aristóteles. La comunidad, la visión de stakeholders es anterior al beneficio que podamos tener los individuos. Esto, ya voy terminando, nos debería llevar a casa. Cuando digo casa, digo América Latina y el Perú. Recientemente, en el número de la semana pasada, The Economist, en la columna que Mike Reed escribe para América Latina, hablaba, y lo decía Teresa hace un momento, de los nuevos pobres de América Latina. Nos advierte que incluso antes de la pandemia, América Latina ya era bastante desigual. Ahora hay mucha frustración, hay vocaciones populistas que están creciendo. Decenas de millones de nuevos pobres van a tener motivos para estar descontentos y no van a aceptar su destino de manera tranquila. Este contexto va a dominar la política latinoamericana en los años por venir. Ya se ha dicho que América Latina ha sido la región más golpeada, con decenas de millones de desempleados. Y dentro de América Latina, la OIT anunció que el Perú era el caso más dramático, además de haber alcanzado en un momento la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes en el mundo. Esta es nuestra realidad. Y es de esto, con este tema con el que quisiera cerrar, porque esta foto pone en evidencia algo que siempre hemos sabido, pero a lo que no le hemos prestado atención, para lo que hemos tenido cierta ceguera, como Pablo o como Edipo, la informalidad. La informalidad caracteriza nuestras sociedades. Más del 70% de nuestra economía era informal ya pre-COVID. Y la informalidad quiere decir esto, quiere decir lejanía, quiere decir precariedad, quiere decir desorden, caos, quiere decir
agua poco segura, pero más cara. Quiere decir realmente estar al borde de cualquier tipo de desastre como hemos sabido en el pasado. La información en nuestro país también quiere decir en este día de Perú Sostenible, tenemos que darnos cuenta que si un trabajador informal es un trabajador sin contrato, sin protección social, una sociedad informal es una sociedad sin contrato social, sin pacto, sin esas alianzas. Y creo que aunque tenemos la polarización, aunque tenemos la corrupción, en este día, en este año, pensando nuevamente en la sostenibilidad, tenemos que darnos cuenta de que el gran elefante en el cuarto es la informalidad y es el punto como sociedad. No olvidemos, esta foto para mí es especialmente dolorosa. Cerca de 150.000 peruanos se fueron de Lima en la pandemia, muchos de ellos a pie. La ciudad capital nunca se convirtió en su hogar, a pesar de tener años trabajando aquí. Es ahí donde tenemos que trabajar y también en el mundo rural. Responder a la pregunta de Gonzalo Portocarrero, la urgencia, por decir nosotros, por construir esa base social de la que habla Aristóteles que nos puede dar fortaleza. Voy terminando hablando de esta serie de Netflix que se llama Afterlife. La veía hace 2 días y me encontré con esta frase donde una señora le dice al protagonista: una sociedad crece bien cuando las personas plantan árboles cuyas sombras saben que nunca disfrutarán. Esa es la manera de pensar en el futuro. Hoy es el momento urgente y la pandemia nos ha despertado en ese sentido para reaccionar a tiempo. Así que pensémoslo. No dejemos que este pensamiento se evapore cuando haya terminado Perú Sostenible y participemos del cambio. Tenemos la oportunidad de construir una sociedad diversa y donde todos nos demos la mano y nos fortalezcamos. No desaprovechemos esta oportunidad. Muchas gracias.